El Enjambre Puebla es un espacio informativo de carácter social principalmente enfocado en temas de seguridad. En él se mostrarán casos documentados en la que se expondrán sucesos ocurridos en el estado de Puebla y que han llevado al estado en la grave crisis de inseguridad que se vive. El crimen y la política. Pareciera que el dicho de que cada gobierno ya cuenta con su propio grupo criminal con el cual trabajará durante el tiempo que dure en el poder, es algo que no está lejos de la realidad. En el estado de Puebla este patrón se ha ido repitiendo, por mencionar algunos casos durante el mandato del gobernador Mario Marín. Blanca Laura Villeda Martínez se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de Procuradora General de Justicia de Puebla del año 2005 al 2008. Su gestión se vio manchado por diversos sucesos, los más conocidos son el caso contra la periodista Lidia Cacho. Evitar la captura del sacerdote pederasta Nicolás Aguilar Rivera. La tortura, el asesinato del empresario poblano Ricardo Ramírez Rodríguez, donde se vieron implicados personal de su círculo más cercano. Pero sobre todo en su administración fue donde se vio el auge en la entidad poblana del grupo criminal denominados los Zetas, del cual un elemento de su círculo cercano resultó ser el jefe regional en la entidad, siendo el agente y parte de su escolta personal Manuel Antele Velasco. Durante el mandato del gobernador Rafael Moreno Valle, estuvo al frente de la Fiscalía Víctor Carrancá Borget, quien es señalado por omisiones en el caso del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, asesinado durante una manifestación en Chalchihuapan, Puebla. También se señala que durante su gestión se agravó el problema de la inseguridad en el estado, así como el robo de combustible en la zona del Triángulo Rojo. Con Víctor Carrancá Borget al cargo de la Fiscalía General del Estado, llegó a la dirección de la Agencia Estatal de Investigaciones Juan Luis Galán Ruiz, quien acumuló diversos señalamientos principalmente de protección a grupos criminales en la entidad. Diversas notas periodísticas señalan que en el año 2021 se giró una orden de aprehensión en su contra por delitos cometidos durante sus funciones como servidor público, tales como encubrimiento. Además se le señala de enriquecimiento ilícito. Tal vez el caso más oscuro durante su paso por la Fiscalía de Puebla de este personaje fue que uno de sus hijos menor de edad mientras se encontraba en la casa que habitaban en la zona de Angelópolis, se disparó con la misma arma de cargo de su padre ocasionando su deceso, un caso que jamás salió a la luz, pero que todos sabían dentro de la Fiscalía y que todos callaron. En el año 2018, continuando con Víctor Carrancá Borget como fiscal del Estado, el gobernador en turno Antonio Gali anunció la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación en la entidad, esto derivado de un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos en la colonia Clavijero de la capital poblana, por el control del robo de combustible. Es cuando empieza a sonar la incursión del cartel Jalisco Nueva Generación a la capital poblana. Con la llegada al gobierno de Puebla de Miguel Barbosa con la llamada Cuarta Transformación 4T. Llegó como secretario de Seguridad Pública Raciel López Salazar, del cual su paso por el Estado estuvo marcado por la corrupción, pues designó altos puestos a sus allegados entre los que destaca la dirección del penal de San Miguel, donde crearon cuartos los cuales rentaban a los internos del penal por 2.500 pesos por noche. Además de desaparecer las áreas de vialidad y grupos especiales en la policía estatal, marcó una cuota de puestas a disposición durante su administración. Los policías debían cubrir cierto número de puestas a disposición, con lo cual para inflar los números comenzaron los atropellos y violaciones a los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, un auto que se estacionara sobre una vialidad de noche o alguien que orinara en algún lugar y fuera visto por policías, era revisado y mágicamente entre sus pertenencias se encontraban drogas y eran llevados para el trámite correspondiente. Raciel Cruz López fue señalado en diversas investigaciones periodísticas como parte del esquema de protección al cartel de Sinaloa, pues el chiapaneco había sido quien llevó al estado de Chiapas a uno de los hombres de confianza de Joaquín El Chapo Guzmán, a un hombre llamado Gilberto Rivera Amarillas alias el Tío Gil, y a quien facilitó sus operaciones mientras Raciel Cruz fungió como Procurador General del Estado de Chiapas entre los años 2006 y 2012. Además en Puebla es señalado por limpiar el estado de Puebla para el ingreso del cartel Jalisco Nueva Generación, de la cual sobrinos de Raciel forman parte en el estado de Chiapas. Y sobre todo durante la administración de los denominados chiapanecos resaltó el nombre Saúl Gamboa Condado, titular de Grupo de Operaciones Especiales, señalado por actos de corrupción, brindar protección a bandas dedicadas al robo de transporte e hidrocarburos y sobre todo permitir diversos actos delictivos dentro de los grupos que tenía a su mando. En este mismo periodo el Congreso del Estado de Puebla ratificó a Gilberto Higuera Bernal como fiscal general del Estado, personaje oriundo del estado de Sinaloa, con un oscuro pasado dentro de la Procuración de Justicia. La periodista Anabel Hernández en su libro Los Señores del Narco lo señala como aliado del cartel de Sinaloa. Esto mientras fungía como subprocurador de la PGR en el sexenio del presidente de la República Vicente Fox. Lo señala de ser aliado del exsecretario de Seguridad Pública de México en ese mismo periodo, Genaro García Luna, para apoyar al cartel de Sinaloa durante su gestión, el cual se encuentra sentenciado por narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos. En el año 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador habría ordenado al secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo investigar los presuntos vínculos entre Gilberto Higuera y Genaro García.
En la administración de Higuera Bernal llegaron fiscales a las áreas de mayor relevancia, siendo algunos de ellos Osvaldo Ramírez Zavala, quien llegó como fiscal metropolitano, del cual a su hijo Fernando Bryan Ramírez, un funcionario de la Fiscalía General de la República, fue señalado de proteger a miembros del cartel Jalisco Nueva Generación en el estado de Chiapas. Después pasó a ser fiscal de alta incidencia, donde su paso estuvo marcado por la corrupción, pues su personal pedía cuotas para devolución de vehículos. Alejandro Mendoza López, quien llegó a la Fiscalía de alta incidencia. Fiscal que contaba con una orden de aprehensión por desaparición en el estado de Tamaulipas. Pues en su paso por la Fiscalía de ese estado se le acusó de desaparición forzada, pues según una investigación estaría relacionado con la ejecución y desaparición de personas acusadas de secuestro. Acusación que parece creíble, pues en su paso por la Fiscalía de Puebla ordenaría una ejecución extrajudicial, esto después de que durante la realización de un cateo en la zona de San Matías Tlalancalecca, elementos a su mando fueran recibidos a balazos. Durante ese evento, un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones identificado como José Emeterio Ortega perdiera la vida en cumplimiento de su deber, a lo cual una vez controlada la situación y tener detenidos a los responsables de los disparos, este fiscal ordenaría que le dispararan a uno de los detenidos para terminar con su vida, pero los elementos ahí presentes se negarían a acatar esa indicación. Juan Francisco Vera Ayala, uno de los fiscales de Higuera Bernal más célebres. Pues a su paso por la Fiscalía del Estado de Tabasco, donde se desempeñó como vicefiscal de Asuntos de Alto Impacto, fue expuesto en un documental llamado Duda Razonable, historia de 2 secuestros, producida por el documentalista Roberto Hernández y transmitida por la plataforma digital Netflix, donde lo acusan de ser quien inculpó a 3 tabasqueños del secuestro de un hombre y su hermana en Macuspana, Tabasco, a la dirección de la Agencia Estatal de Investigación, después del fallecimiento del titular Gerardo Mejía Granados. Llegó Fernando Fierro Aldana en febrero de 2021, que si bien su paso fue sin pena ni gloria, su alrededor sí estuvo manchado por ciertos personajes. A la llegada a la dirección de la Agencia Estatal de Investigación llegó con su equipo de trabajo y si bien no pudo darles lugar a todos, resaltan entre su grupito 2 personajes, el primero de ellos Andrés Vega, policía perteneciente al grupo táctico de San Pedro Cholula, quien era parte de su escolta personal de Fierro Aldana en el tiempo que fue secretario de Seguridad Pública de San Pedro Cholula y una vez que no pudiera colocarlo dentro de la Agencia Estatal de Investigaciones, regresó a su puesto en la policía de San Pedro Cholula, el cual fue asesinado por un comando armado en julio de ese mismo año 2021 en Huejotzingo, mientras se trasladaba en un vehículo de aplicación, a solo 5 meses de haberse ido Fernando Fierro de la Secretaría de Seguridad de San Pedro Cholula. El segundo y más reconocido personaje es José Alejandro Vega Flores, mejor conocido como Tiburón, un expolicía con amplio antecedente delictivo. Compadre de grado de Fernando Fierro Aldana, comenzó como policía municipal, donde llegó a ser escolta del presidente municipal en turno Eduardo Rivera. Fue dado de baja de esa corporación en el año 2013 por protagonizar una balacera en Colonia Granjas del Sur. En el año 2014 fue detenido en Atlixco, donde se le encontraron instrumentos prohibidos, equipo de policía y uniformes, pese a que se acreditó como elemento de la Policía Municipal de Puebla. Fue detenido pues ya había sido dado de baja de esa corporación y verificaron que contaba con una orden de aprehensión por los hechos que había protagonizado en el año 2013. En febrero del año 2021 llegó como parte del equipo de Fernando Fierro Aldana a la dirección de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde después de no acreditar los exámenes de control y confianza fue dado de baja de la Fiscalía. Pese a no poder acreditar control y confianza en Fiscalía, después figuró como elemento de la Policía Estatal Preventiva, donde fue señalado por participar en el esquema de protección y participación en el robo de vehículos de carga en la zona metropolitana de la capital poblana. En febrero de 2024 fue levantado en su autolavado ubicado en la 11 Sur, por un grupo armado. Posteriormente fue exhibido en un video atribuido a la Operativa Barredora, donde señalaban a mandos policíacos de protección a bandas de la delincuencia organizada. Su cuerpo apareció descuartizado junto con el de otros 6 sujetos en Periférico Ecológico en abril de 2024. Durante la administración de Gilberto Higuera Bernal, se comenzó a tener en la capital poblana mayor presencia de integrantes del cartel de Sinaloa, mismos que tenían mayor presencia en San Andrés Cholula, así como en el Mercado Hidalgo, y aunque investigaciones de agentes investigadores sobre estos movimientos eran informados a sus superiores, toda información llegaba a los más altos niveles dentro de la Fiscalía, los cuales decidían qué lugares catear y cuándo, lo que llevaba en muchas ocasiones a operaciones fallidas, pues mientras analizaban la situación los altos mandos, para cuando se realizaba algún cateo ya no se encontraban indicios. A la salida de Gilberto Higuera en diciembre de 2024 de la Fiscalía General del Estado, en enero de 2025 como coincidencia mágica, se anunció el aseguramiento de personas ligadas al cartel de Sinaloa, así como de narcolaboratorios donde producían diversas sustancias ilícitas. Actos que anunciarían tal vez el fin de un esquema de protección a ese grupo criminal, tal vez, con la llegada del gobernador Alejandro Armenta. Llegó a la Fiscalía de Puebla y Damis Pastor Betancourt.
Y en lo que va de su administración se ha destapado una red de corrupción y extorsión de la cual funcionarios de más alto nivel dentro de su administración en la Fiscalía son los que se ven envueltos. Fiscales foráneos puestos en funciones estratégicas y de más alto nivel, que en lugar de trabajar por combatir el crimen y la impunidad, vieron en la Fiscalía la gallina de los huevos de oro. Ella niega tener relación fuera de lo laboral con estos funcionarios, pero ella misma los trajo como personal de su más entera confianza. Aunque esta red de corrupción, extorsión y fabricación de delitos apenas se destapó con el caso de los empresarios poblanos extorsionados y de tono con el caso de la detención del empresario Javier Millán Mora. Estos abusos se vienen presentando desde la llegada de la fiscal Idamis Pastor Betancourt, pues no solo es el problema con los fiscales de alto nivel, es toda la estructura. Pues con la llegada de los altos mandos a la estructura de la Fiscalía, llegaron con ellos otros problemas, policías y ministerios públicos quienes habían pertenecido a la Fiscalía de Justicia del Estado de México, pues mientras en administraciones anteriores se abrían convocatorias para seleccionar el personal que ocuparía una vacante en la Fiscalía General del Estado. Esta administración solo abrió vacantes para auxiliares de ministerios públicos y facilitador de mecanismos alternativos. Mientras que los ministerios públicos y agentes investigadores ya venían masivamente del Estado de México, así es personal que llegó directamente a ocupar un puesto, sin pasar por filtros y exámenes de control y confianza. Muchos más llegaron recomendados. Amigos de amigos o conocidos de algún funcionario también ocuparon un lugar, pues quienes no venían directamente con algún mando del Estado de México, y eran recomendados por otras personas y querían ocupar un puesto, tenían que cubrir una cuota de 50,000 pesos, para ser colocados principalmente en la Fiscalía Metropolitana encabezada por Oswaldo Jiménez Juárez, dinero que según era para repartir entre quienes darían el visto bueno, con la promesa que en 2 meses y medio recuperarían su inversión y si se movían, hasta en menos tiempo. Y tal vez el problema no es que haya llegado gente foránea a ocupar un puesto, el problema es que habían prometido varios lugares a ocupar los cuales tenían que cubrir y es donde empiezan las fabricaciones de delitos al mismo personal ya existente, los famosos chalecos, para aumentar el personal de confianza de la nueva administración. El problema principal que contrajo traer gente del Estado de México es que muchos fueron exempleados de la Fiscalía del Estado de México, de los cuales muchos renunciaron cuando se implementó el operativo Enjambre en noviembre de 2024, encabezado por el Gabinete de Seguridad Federal, el cual tenía la finalidad de desarticular la red de corrupción que protegía la operatividad del cartel de la familia michoacana, la cual tiene gran injerencia en el Estado de México, y una vez que se empezó la depuración y comenzaron las redes de vínculos, muchos de esos agentes de la Fiscalía mexiquense prefirieron dejar su empleo y encontraron pronto refugio en Puebla. Con la llegada de estos nuevos servidores públicos también se vio el auge de narcomantas firmadas por el grupo criminal La Familia Michoacana. ¿Coincidencia tal vez? En un video atribuido al grupo criminal conocido como La Barredora, también se acusa al vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, de brindar protección al grupo delictivo La Familia Michoacana. 16 narcomantas han sido abandonadas en la ciudad de Puebla. 8 serían de la familia michoacana. En lo que va del año, 16 mantas han sido colocadas en distintos puntos de la ciudad de Puebla y sus alrededores. 8 han sido firmadas por el grupo criminal La Familia Michoacana, 3 por La Barredora y 5 por otras organizaciones. De acuerdo con un conteo hemerográfico realizado por eConsulta, octubre ha sido el mes con más hallazgos, siendo el 28 el último caso registrado. En esa fecha apareció por segunda vez el alias de El Comandante Diablo, presuntamente vinculado con La Familia Michoacana. En